que Héctor nos dé su perspectiva sobre estos temas que estamos hablando, es decir, el impacto que tuvo toda esta situación, qué huellas dejaron. Gracias, Ana María, por esta reunión. Gracias por poder ver a personas con las que tuvimos una relación bastante intensa por tiempo a veces muy limitado, como con Saúl, aunque me he mantenido enterado de lo que hace a través de un amigo común, Juan Pablo Colasoli. Sí. A otros los he visto. Carlos del Castillo fue muy importante en El Salvador. A Rodrigo lo he visto algunas veces, etcétera. Un saludo a todos. Y realmente estamos recordando momentos bastante importantes en la vida de todos los de nuestra generación. Después de lo que ha dicho Saúl, casi no sé si lo que yo pensaba decir debiera decirlo, pero me gustaría mucho que en algún momento continuemos la conversación desde lo que Saúl ha dicho, los retos de este momento que me parecen bastante importantes. Pero estamos... Sí, vamos a trabajar los 60, por eso queremos los sí. en la serie. No, de acuerdo, Ana María, por eso mira, yo no estuve en la capilla. La Acción Católica Universitaria de El Salvador era una acción católica en ese momento más o menos aislada de los otros movimientos de acción católica. Alguna relación se tenía con la ACUG de Guatemala, pero fuera de eso había poca relación internacional. Fue la reunión de Montevideo la que nos metió en ese mundo más internacional de los movimientos de acción católica. Hay que decir que, sin embargo, la Acción Católica de El Salvador, descubrimos en el mismo Montevideo, teníamos el mismo tipo de formación. Leíamos a Maritain, leíamos a Lebré, leíamos a Munier, a Congar, a Juan Luis II. Y en El Salvador tuvimos la suerte de tener un obispo que yo suelo decir en mi país que no lo estimamos en lo que vale, que era un obispo con poca formación intelectual a comparación de otros grandes personajes de América Latina, pero que su origen campesino le daba una tremenda intuición y que ya en los años 50 comenzó a preocuparse exactamente de ver a los cristianos enfrentando la desigualdad. Y que comenzó a hacer algo que me parece muy importante y que no se menciona, que es discutir previamente con laicos católicos, y ahí nos metía aún a los estudiantes universitarios, sus cartas pastorales antes de sacarlas al público. Creo que eso tenía muy poca repetición en América Latina y me parece que fue muy importante en nuestra formación. Ya la mayor parte de los que participamos en eso no nos acompañan aquí, pero creo que eso hay que señalarlo como una cuestión bastante importante. Para nosotros, Montevideo fue integrarnos a una red internacional que sentíamos en la misma dirección en la que andábamos muchos. Y ciertamente, tal como han dicho, el ver, juzgar y actuar no solo nos hizo
ver el mundo distinto y nuestra práctica de fe diferente, sino además en muchos casos a radicalizaciones mucho más allá de lo que uno podía esperar. Yo nunca asumí la lucha armada, pero vi asumir la lucha armada a varios compañeros en esa dirección. Creo que fue muy importante en El Salvador, en el país en el que la democracia cristiana se creó en 1960, y algunos compartíamos la militancia en la democracia cristiana con la militancia en los movimientos de acción católica, aunque con diferencias con los sectores más conservadores católicos que estaban en la democracia cristiana, y aún con problemas con sacerdotes y con algunos obispos del país que aún veían a Monseñor Chávez como casi herético por la forma en que hacía sus homilías. Hay que decir, un poco aproximando lo que dijo Carlos del Castillo, que en los años 60 los jesuitas más bien tenían una visión más de derecha. Es más, generaron un movimiento, que no recuerdo en este momento su nombre, muy similar al que tenían en Guatemala, que en Guatemala se llamaba Juca, que fue muy efímero, dichosamente, que trató de volver a una visión religiosa del pasado. Los jesuitas cambian en El Salvador hasta los años 70 y tuvimos aún problemas con ellos para mantener la línea de la acción católica universitaria. De esta acción católica también surgió el movimiento de intelectuales católicos posteriormente, que tuvo un papel muy importante trabajando con el mismo Monseñor Chávez y después con Monseñor Romero. O sea, Monseñor Romero es una figura bastante compleja en su análisis, que tiene una evolución desde una visión de iglesia conservadora hasta una visión muy progresista, y creo que nadie se puede atribuir la conversión de Monseñor Romero, como lo llaman, sino más bien su propia honestidad y su propia apertura, aún cuando era bastante conservador, a dialogar con los laicos. Creo que es una evolución casi natural en su figura que hay que entender. El movimiento de intelectuales católicos recibió ya en los 70 el respaldo de la llegada de jesuitas como Ignacio Yacuría, para solo mencionar algunos. Pero volviendo atrás y no quedándome en mi país como he estado, yo diría que en Centroamérica tuvimos también un obispo que respaldó mucho esta línea de acción más progresista, una visión más de compromiso, que fue Monseñor Marcos Magrat, el obispo de Panamá, bastante olvidado también en los movimientos. Por cierto, algo que no he podido recuperar, hubo una publicación de Pax Romana, si mal no recuerdo, donde hay un artículo de Monseñor Magrat, un artículo mío y un artículo de otra persona, donde se habla exactamente del compromiso temporal, que es de los años 60. No tengo ningún ejemplar. Yo los he estado recordando ahora. Creo que hay figuras que no debemos olvidar y que debemos recuperar, que fueron importantes porque dieron una visión más comprometida. Cierto que
no logramos todo lo que queríamos, pero a veces, mi querido Saúl, queremos ser más exigentes con nosotros que lo que Jesús fue con él mismo, ¿verdad? Él mismo habló que siempre íbamos a ser sal de la tierra, o sea que no íbamos a ser la mayoría. Entonces, y a veces hemos pretendido ser la mayoría y eso me parece que a veces es una soberbia oculta en nosotros que nos abandona, no nos abandona, perdón. El secretariado creo que permitió mucho. Yo estuve 6 meses en el secretariado. No solo me permitió conocer a personas de una alta calidad personal que la han demostrado a lo largo de su vida, que marcaron mucho mi visión del mundo. También conocimos a gente en los otros países. Yo tuve la ocasión de conocer en ese momento a Camilo, evidentemente. Estuve un par de veces en su casa, al padre Gustavo Pérez, que después andaba con Camilo, ¿verdad? Conocí a Gustavo Gutiérrez, que me parece que es una de las cosas más importantes como influencia en mi vida. Y a un personaje ya fallecido tempranamente, Hugo Echegaray Galup, que era el dirigente de la Acción Católica Universitaria, que se hizo jesuita y que murió, que la última vez que lo vi fue en Lovaina, cuando estábamos en Lovaina. Ana María pasó por Lovaina, Hugo, y creo que tú también estuviste con él en una reunión pequeña que hicimos los viejos de Acción Católica. En fin, creo que la experiencia fue muy enriquecedora. Ahora, viendo hacia atrás, yo sí que estoy de acuerdo con Saúl que fuimos víctimas de algo que era inevitable, porque la Guerra Fría en su etapa final fue peor, creo, que en la etapa anterior. Fue mucho más destructiva. Y hay que decir, no solo la idea del marxismo estalinista fracasó, ¿verdad? Tal como decía Saúl, también al otro lado había un fracaso bastante marcado. Y las debilidades se muestran sobre todo con choques de fuerza, cuando son políticas. Y en ese sentido creo que los cristianos no pudimos ubicarnos adecuadamente en ese momento. No era fácil, no era fácil. Algunos asumieron casi como, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que estar de este lado o tenemos que estar de este otro? Los que nos quedamos en el centro nos convertimos casi en parias, ¿verdad? En un cierto momento en los años 80. Pero la pregunta es, ¿qué hicimos como iglesia después de la Guerra Fría? En mi país, y es el que puedo hablar, se mató a los movimientos de acción católica. Se mató a las comunidades de base que había creado Monseñor Chávez y que había continuado Monseñor Romero y Monseñor Rivera Damas, otro obispo poco estimado, con un obispo Opus Dei en El Salvador. Se liquidaron los movimientos y ese es un paso bastante serio, me parece, de debilitamiento de la iglesia en el momento de la agresión pentecostalista norteamericana, que ha sido muy grave en El Salvador y que lleva a que en este momento más de la mitad de la población pertenece a iglesias pentecostalistas
la mayoría fundamentalistas. Entonces, creo que al ver para atrás, no podemos dejar de ver también esa falta de garantía de continuidad en la iglesia. Una iglesia que se sintió como temerosa en un momento dado de los grupos laicos que habían tomado posturas progresistas, porque en El Salvador tanto las comunidades de base de la iglesia como la Acción Católica Universitaria Estudiantil, ¿verdad? Como el movimiento de intelectuales católicos, tomamos posturas progresistas y todo se liquidó. Volvemos a una iglesia con una prédica distinta, pero con una organización más cultural que comprometida con el mundo. Los discursos pueden ser totalmente distintos. Y ahora tenemos, lamentablemente, a un arzobispo de San Salvador que parece que no practica el ver, juzgar y actuar, porque dice algunas cosas sobre la realidad política del país que a uno lo deja helado, mientras los obispos del interior tienen poca voz y poco criterio de relacionarse con nosotros los que seguimos siendo católicos y nos seguimos sintiendo parte de la iglesia, y que nuestras relaciones son muy aisladas, muy encapsuladas con ciertos sacerdotes o metidas en la UCA, en la Universidad de los Jesuitas, ¿verdad? La Universidad Centroamericana, que si bien sus cerebros más fuertes fueron que mantenían una postura bastante racional y bastante progresista en beneficio de la población. Creo que a los 100 años, Pax Romana tiene un reto muy grande. Tú lo describiste mucho más conceptualmente, Saúl. Yo estoy hablando de cosas mucho más prácticas de la vida cotidiana mía, que lamento que se den como se den, porque eso que tú estás diciendo, ese gran reto que nos ha metido, en que nos ha metido Francisco, implica una reflexión total de la iglesia, como de alguna manera se hizo en los años 60. Y eso, al menos en mi país, no se está haciendo. No sé qué hace Pax Romana en el mundo, no puedo hablar de eso porque yo hace mucho tiempo no tengo contacto con el movimiento de intelectuales católicos. Eso es lo que yo pudiera decir, Ana María. No sé si sirve lo que he dicho. Claro, claro que sí, mil gracias y no, y justamente vamos a seguir.